Shalom, shalom a todos, que el Eterno les dé un excelente, bueno y bendecido Shabbat. Un Shabbat más donde recordamos que nos estamos acercando más al regreso de nuestro Maestro de Justicia. Un Shabbat más donde al vivirlo podemos recordar la obra milagrosa de la creación por parte del Creador, del el Eterno, Eloá y la Haya y Supremo, el Gran Altísimo. Bien, pues deseamos que todos ustedes estén bien, con mucha bendición de parte de lo alto y a pesar de las dificultades y situaciones que el Altísimo permite en nuestras vidas, que sabemos que es para nuestro bien, como está escrito, para los que le amamos, todas las cosas son para bien, pues que podamos crecer, podamos madurar, podamos mejorar como personas, como siervos y como discípulos de nuestro Maestro. Y que a través de las dificultades y el fuego que nos esté purificando en las diferentes problemas y circunstancias, podamos ver la misericordia y apreciar la ayuda y la provisión de nuestro Padre Celestial. Hoy estamos en una parashá más. Esta parashá se titula Shni, que se traduce como octavo. Se traduce como octavo y se comprende de Vayikra 9:1 al 11:47. Levítico 9:1 al 11:47. Así que pues vamos buscando la Torá, vamos buscando la Dabar en el capítulo 9 de Levítico de Vayikra para darle la lectura a la narrativa de esta parashá. Pues vamos a declarar una verajá para pedir permiso al cielo para poder hablar de su Dabar y entonces declaramos y decimos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav betzivanu al dibre Torah. Amén. Bendito eres tú, Dios Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado el estudio de tu Torah. Amén. Bendito seas, Padre Celestial, por permitirnos un Shabbat más. Venga esa bendición tan especial que tú abres cada Shabbat, venga sobre nosotros, los que amamos tu nombre y buscamos regresar a tu pacto el Shabbat. Venga esa bendición, Padre, para con todo tu pueblo Israel que está saliendo de Babilonia y que está regresando a las sendas antiguas. Venga esa bendición, Padre, para todos los judíos que saben que son judíos, pero que están llegando al conocimiento del Mesías ya revelado, Yeshua de Nazaret. Venga esa bendición, Padre, para todos los justos de las naciones que han abrazado tu pacto y que han buscado dejar la idolatría y volverse al Dios uno y único y a su Mesías, Padre. Que venga esa bendición para tus siervos que son de tu placer. Te lo pedimos en el Sehut y por los méritos de nuestro Adón Yeshua de Nazaret. Amén. Ve amén. Bien, pues me gusta mucho esta foto que tengo en la espalda de portada, porque si se dan cuenta, el talit ya tiene los tzitzit en tejelet, en el azul tejelet, que son estos que están acá, los tzitzit, los que cuelgan de los cuatro puntas de los mantos. Me gusta mucho porque aquí ya está en azul tejelet. Es toda una revelación eso. Rápidamente les hablo un poco de eso antes de entrar en la parashá. Si se dan cuenta, por la mayoría de los talit que usan, aún propios netzaritas, lo usan todo blanco. El tzitzit está todo blanco, todo blanco, los nudos y todo. Entonces, la mayoría todos los ortodoxos lo usan así. Sabemos que el mandamiento en cuanto a los tzitzit, aparte de ponerlos, le pondrás un cordón de color tejelet, dice el hebreo, de color tejelet. Fue traducido como color azul, ¿sí? Entonces, y ese color azul, dice la Torah, recordará los mandamientos del eterno Dios tuyo para que no andes en pos de tus propios pensamientos. Lo leemos cada Shabbat cuando hablamos acerca de la mesusa y de los tzitzit y todo eso. Pero entonces, vean algo interesante, porque la historia es que eh, antes del siglo I de nuestra era, este, los judíos, obvio, no había la industria textil que hoy tenemos. No, hoy estamos maravillados con tanta tela y colores y demás, tanta intensidad de colores en la tela. Bueno, pues por todo lo que ha aumentado la industria en la química y todo eso, ¿no? Pero en ese entonces, en el siglo I antes de Mashiach, pues no había esa industria que hoy tenemos. Así que la única manera con la cual los judíos podían
pintar esos cordoncitos en color azul tejelet era usando un pequeño caracol, un caracol que se daba en las costas de Israel, bueno, que crecía, que se reproducía en las costas de Israel. Entonces, pasó algo muy, muy interesante porque cuentan que, dicen, se extinguió el caracol y ya no tenían cómo pintar el color azul tejelet. Entonces, pues al no haber caracolito, pues dejaron los tzitzit en blanco. Por más que trataron de igualar el color, pues no daban al mismo color que daba ese caracolito. Entonces, lo dejaron en blanco y así se quedó. Para cuando nosotros llegamos a las raíces hebreas, pues ya saben, talit y todo eso, también usamos talit al principio como los mesiánicos y todas esas cosas, este, te venden el talit todo en blanco, los hilitos en blanco. Y preguntábamos, ¿y no tiene el que dice el azul que debe de tener? Y ya nos explicaban todo esto, de por qué no se podía pintar. Bueno, pasó el tiempo y vino la noticia de que regresó el caracol a las costas de Israel. Y entonces uno se preguntaba, entonces ya no hay pretextos para poner el azul tejelet a los tzitzit. Pero ya todo el mundo judío estaba tan acostumbrado al blanco que ya no le querían poner el azul, tal cual. Entonces, cuando tú vas a una sinagoga, vas a ver puros blancos, puros blancos, puros blancos. Y es algo muy interesante y algo profético esto, porque el azul representa la realeza, ¿cierto? El azul representa la realeza. Entonces, ponte a pensar esto. Pon a un lado en tu imaginación un talit todo de blanco con sus cuatro puntas blancas. Y pon este que tenemos a un lado, aquí atrás, con sus hilitos azul. Fíjate qué interesante, es algo profético, porque los ortodoxos usan el blanco. Y la mayoría de los que creen en Yeshua, la mayoría buscan ponerle el azul. Entonces, y sobre todo ya lo están vendiendo, ¿eh? Ya no hay pretexto. Ya están vendiendo los tzitzit con el tejelet. Ya lo venden por internet, en las judaicas y demás. Así que ya no debería de haber algún pretexto. Pero vuelvo a repetir, el problema es que ya se acostumbraron tanto los ortodoxos al blanco que ya no lo quieren poner. Bueno, entonces, aquí viene lo profético. Si el azul representa la realeza, ¿sí? Es un color que representaba al rey, el azul. Para nosotros sabemos perfectamente cuál rey. Si estamos hablando en el contexto del pueblo de Israel, ¿cuál sería el rey más representativo en Israel? Alguien diría por ahí, David Amelech. Sí y no. Sí y no, porque sí, porque ciertamente de él viene el excelente, máximo, el único y el que va a perdurar por los siglos, rey, que es Yeshua de Nazaret. Entonces, en esencia, el azul va a representar a Yeshua de Nazaret, la realeza, el rey que va a reinar en Israel por siempre. Entonces, pon eso en tu mente y dices, los ortodoxos no ponen el azul, lo tienen en blanco. Los netzaritas, la mayoría de los mesiánicos que sí creen en Yeshua, sí lo ponen. Y esto es toda una señal profética, porque si los pones a los lados, tú dirías, blanco, sin Yeshua. No creen en Yeshua. Azul, creen en Yeshua. Entonces es algo muy interesante y es algo profético. Cuando nosotros nos enteramos que ya empezó a haber este caracolito y que ya empezaron a teñir de nuevo los tzitzit del color que debe de ser, porque cuando entramos en el mesianismo, porque por ahí entramos en el mesianismo, pues realmente el que estaba dirigiendo el mesianismo solo te decía hay que ponerle unos colores, un color cordón azul, pero no te decía ni de qué tono, no te decía ni cómo, no te decía nada de eso, nada más te decía ponle color azul. Entonces ya ponte a investigar porque cada vueltecita, cada vuelta que tiene esos nudos que ves ahí tiene un significado. No puedes ponerle más nudos de los que debe de llevar y cada uno debe de tener 5 nudos que representan al Pentateuco, al Humash, y debe de tener 7 vueltas cada uno de esos nudos.
O sea, todo tiene, en el judaísmo todo tiene un simbolismo. Y yo me acuerdo que íbamos ahí vamos a ser comercial, íbamos al Parisina y buscábamos algún hilo bonito, color azul, y pues el que encontrábamos más bonito se le poníamos. Pero ahora que ya han pasado los años, y les repito, ya se vende como tal el verdadero azul tejelet, pues para quien tenga su talit, a ponerle el azul tejelet que deba ser así. Dejando en claro que quien pone talit es porque es judío, ¿sí? No es, soy gentil y juego a ser judío y me pongo un talit, no. Esto es, soy judío, tengo el Brit Milá y me pongo talit. Vuelvo a repetir, no es, soy gentil, juego a ser judío y me pongo talit. No, porque se manda una mala impresión. Porque si alguien ve a alguien que pone talit, entonces supone que esa persona que está usando el talit es judío, que tiene circuncisión, que guarda las leyes del Kashrut, que guarda las leyes de la Torá, que guarda Shabbat completamente, que guarda las fiestas, ¿sí? Entonces, eso fue la gran revolución y confusión que causaron los mesiánicos al principio, porque muchos que no se querían circuncidar, solamente se querían disfrazar de judíos, se ponían los talit, se ponían las kipas, se ponían los tzitzit en los cinturones, pero no tenían Brit Milá, no tenían la circuncisión y no guardaban bien el Shabbat. Trabajaban en Shabbat, no cumplían bien con las fiestas, no cumplían con Rosh Chodesh, etcétera, etcétera. Así que pongan mucha atención en eso. Si alguien tiene su talit, muy bien, guárdalo, está muy bien, pero si no está circuncidado, mejor que se circuncide primero si quiere usar talit. Pero esa no debería de ser la motivación para circuncidarse. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, ya que hablamos de esto, vamos pues a nuestra parashá Shemini. Parashá Shemini, estamos en la parashá de Vayikra 9:1 al 11:47 y quien habla con ustedes, Morel Isha de la ciudad de Puebla, en la comunidad Shblin Atikim, Sendas Antiguas. Vamos pues a la narrativa. Viene ahora a darnos todavía algunas instrucciones con respecto a algunos korbanot, algunos sacrificios para el pecado de Aarón, para que pueda ser limpio completamente Aarón y sus hijos, estar completamente consagrados para la abodá que van a realizar, el servicio que van a realizar, y también al pueblo. Va a limpiarse primero Aarón y después va a limpiar el pueblo. Y vamos a tener el suceso muy, muy desagradable de la muerte de los dos hijos mayores de Aarón, ¿sí? Que se acercaron ante el Eterno cuando no se les ordenó, con cosas que no se les había ordenado, y pues fueron el ejemplo de ejemplos, porque a partir de aquí ya nadie osó levantarse como estos dos varones a hacer lo que quisieran en el Mishkan. Fue necesario este ejemplo para que el pueblo entendiera que no se hace como tú quieres, no se sirve al Eterno como tú quieres, no es a la manera que tú piensas, no es en que me gusta más y le añadimos por aquí y le quitamos por acá porque pienso que se cedió. No hay nada de eso con el Eterno. Por eso venimos diciendo en las parashá anteriores que todo lo que el Eterno ordenó que se realizara en el Mishkan y posteriormente en el templo, todo está absolutamente transparente y claro. Cada cosa, cada holocausto, cada sacrificio, cada ofrenda, cada cosa que se hiciera está completamente bien descrito. Así que no deja lugar a ninguna duda, ni deja lugar a que alguien quiera aumentarle, porque realmente, siendo sinceros, véanlo así. Si el Eterno no hubiera permitido que estos dos hijos de Aarón murieran con un fuego enviado por él, por haber traído en un momento inadecuado, al lugar inadecuado, una situación inadecuada, si no hubiera permitido eso y hubieran muerto, entonces realmente se hubiera hecho un desastre el servicio en el Mishkan. Y no hubiera faltado el sacerdote que hubiera añadido más cosas y el sacerdote que hubiera disminuido más cosas. Para impedir eso, entonces viene lo que vamos a leer a continuación de la muerte de los dos hijos de Aarón. Así que pon mucha atención porque eso es importante para nuestra boda al Eterno.
porque venimos en nuestra constante, en nuestra comunidad Shevelin Antiquín, venimos en la constante de el mandamiento, no añadirás de estos mandamientos que yo te ordeno de hoy, ni le quitarás a estos mandamientos, sino que guardarás todas las palabras que el Eterno tu Dios te ha ordenado. Entonces, si seguimos ese parámetro y no nos apartamos ni a diestra ni a siniestra de ese mandamiento, seguimos lo que está escrito, seguimos lo que dice la escritura, no nos va a ir mal. Estamos perfectos, vamos por el mejor camino. El problema es cuando se nos ocurre añadirle o quitarle. ¿Quién le añade? Los ortodoxos. ¿Quién le quita? Los cristianos. Entonces, por eso, cuando llega alguna alajá rabínica, que la consideramos buena, correcta, agradable, que va a la par y con el espíritu de la Torá, pero lo explicamos. Ejemplo claro, la jalá, el pan de Shabbat. No es un mandamiento de Dios, no está ordenado en la Torá de Moshe, pero explicamos que es una alajá rabínica que nosotros hemos adoptado porque tiene mucho simbolismo muy bonito, muy especial y nos ayuda a unirnos como pueblo en lo general y como familia. Pero lo explicamos, esto es una alhaja rabínica y lo tienes que saber, para que todos con conciencia sepan lo que se está haciendo, cuándo es mandamiento de hombre y cuándo es mandamiento de Dios. El problema con las enseñanzas ortodoxas y algunas netzaritas es que todo te lo manejan como si fuera mandamiento de Dios y ahí está el error. Bueno, entonces, ya dejando esto en claro, vamos a la narrativa, pues, y hoy también nos toca en nuestra parasha la hermosa clase, yo digo hermosa porque me gusta mucho esa clase, la clase de las leyes del kashrut, las leyes dietéticas, lo que podemos comer y lo que no podemos comer. Ya la mayoría de los que estamos aquí estamos certeros y firmes de lo que no debemos de comer y de lo que sí debemos de comer. Pero, como todos los temas, viene así nuestra parashá y vamos a hacer todo un repaso de las leyes del Kashrut y vamos a tratar de abarcar también las posibles objeciones que el mundo cristiano quiere levantar para decir que no, ya podemos comer de todo porque dice Pablo, porque dice en Primera de Corintios, porque dice, etcétera. Vamos a ver si nos da tiempo cada uno de esos pasajes a repasarlos, porque ya los habíamos visto en nuestra clase de las leyes del Carrut, para que podamos todos estar en la mente fresca y con los argumentos necesarios suficientes escriturales para poder enseñarles a nuestros hermanos cristianos que se equivocan, que no se debe de comer de todo, que la ley está vigente y eso incluye las leyes del carro. Capítulo 9, verso 1 dice así: sucedió en el octavo, en el Sheminí, que llamó Moshe a Aarón y a sus hijos. Ahora va a cumplir todo lo que ya previamente el Eterno le había ordenado que hiciera. Y a los ancianos de Israel. Y dijo a Aarón: toma para ti un becerro, hijo de vacuno, como ofrenda por pecado, y un carnero para holocausto, sin defecto, y acércalos delante del Eterno. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomen un chivo de los caprinos como ofrenda por pecado, y un becerro y un cordero de un año, sin defectos para holocaustos. Aquí, si se dan cuenta, está manejando desde hace dos parashat atrás, está manejando mucho las ofrendas del pecado y purificarse para presentarse delante del Eterno. Vamos a entrar en contexto. El contexto es, tenemos a un pueblo de Israel que viene sumamente tamé, que viene un pueblo, es un pueblo sumamente impuro. Vivió más de 400 años en Egipto, en la impureza de los egipcios, y ellos mismos también, al no tener los mandamientos de pureza, ellos mismos hicieron muchas impurezas. Comían cosas que no eran correctas, venían absolutamente bien sucios. Entonces, si te vas dando cuenta, constantemente nos está diciendo, antes de que inicie todo y que vengan los servicios en el Mishkan, todos, absolutamente todos se tienen que purificar, porque todos vienen sucios. Es algo así como todos vienen de una semana de jornal y como explicábamos, recuerda que estaban en el desierto y no había el vámonos al vapor o vámonos a la regadera, porque no existía para nada de eso. Apenas si tenían agua para tomar, por lo tanto no tenían ni agua para bañarse. Eso si tomas en cuenta que los más ricos, los que tenían mucha riqueza, podían cambiarse de ropa tal vez 2 o 3 veces a la semana. Los más pobres o la gente común
solo tenía lo que tenía puesto. Cuando llegaban a un río, se quitaban la ropa, la lavaban en el río, la ponían a secar y ya que se secaba ya se podían vestir. Era la única muda que tenían. Entonces, teniendo todo eso en consideración, imagínate que vienen de una caminata, después de una persecución, después de todo eso, ¿cómo vienen? No solamente físicamente, sino por 400 años en Egipto, cómo venían espiritualmente. Así que nos está recalcando la Torá aquí cuando inician todos los korbanón en el Mishkan, que todos necesitan limpiarse del pecado, de las transgresiones, de las impurezas que vienen cargando durante generaciones, ¿ok? Y entonces viene el verso 4 y dice, un toro y un carnero como sacrificios pacíficos para sacrificar delante del Eterno y una oblación de harina mezclada con aceite, porque hoy la gloria del Eterno se muestra a ustedes. Esta expresión, la gloria del Eterno, se puede traducir como la Shejinah, que es muy conocida y muy usada como en el judaísmo como la Shejinah. También se puede llamar o se puede decir como la presencia divina, la Shejinah, la presencia divina, que a algunos, aunque no les guste, tiene que ver con el Ruach HaKodesh, ¿sí? El espíritu que santifica. El Ruach HaKodesh se traduce como el espíritu que santifica, que fue traducida a nuestras Biblias al español como el Espíritu Santo. Aquí el problema es que en el concepto al español se nos quedó tan clavada la idea del Espíritu Santo que como que viene muy pegado a la idea de la Trinidad y de un tercer Dios, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, decir Espíritu Santo es decir casi Trinidad y es decir casi tercera persona de la deidad. Por lo tanto, tratamos de adoptar el término Ruach HaKodesh, que se traduce como el espíritu de santidad, y que también por el significado de Ruach, que significa viento, si somos muy literales, se debería de traducir el viento que santifica, ¿sí? El viento que santifica o el viento santo. Entonces, esa es lo que vendría a usarse bastante en el Tanaj, en el mal llamado Antiguo Testamento, la Shejinah, o la presencia divina, ¿sí? En el Antiguo Testamento se usaba la expresión Shejinah. En el Nuevo Testamento ya se usa el Ruach HaKodesh, pero es lo mismo. Bien, seguimos, verso 5. Trajeron lo que ordenó Moshe delante de la tienda de reunión y se acercaron toda la congregación y se pararon delante del Eterno. Entonces dijo Moshe, esta es la orden que ha mandado el Eterno, háganla y se presentará a ustedes la gloria del Eterno, la Shejinah, la presencia divina. 7. Porque era necesario que se presentara la presencia divina para que santificara a todos, para que diera la aprobación de lo que iba a acontecer después. Verso 7. Y dijo Moshe a Aarón, acércate al altar y haz tu ofrenda por el pecado y tu holocausto, para que expíes por ti y por el pueblo y haz la ofrenda del pueblo para que expíes por ellos, tal como ordenó el Eterno. Se acercó Aarón al altar y degolló el becerro de la ofrenda por el pecado que era de él. O sea, primero él se limpia. 9. Acercaron los hijos de Aarón la sangre a él y él sumergió su dedo en la sangre y puso sobre él la esquina del altar. Y a la sangre vertió a la base del altar, al sebo, a los riñones, a la membrana del hígado de la ofrenda por pecado, quemó en el altar, tal como ordenó el Eterno a Moshe. A la carne y a la piel quemó en el fuego fuera del campamento. Degolló el holocausto, le alcanzaron los hijos de Aarón a él la sangre y la vertió en el altar alrededor. O sea, toda la explicación que ya había dicho en las parashot pasadas, ahora ya lo está haciendo. Aquí parece que es repetitivo, pero es en las parashot pasadas lo explicó y ahora ya lo está haciendo. 13. Al holocausto le alcanzaron en sus pedazos y la cabeza y los quemó en el altar. Lavó las entrañas y las patas y la quemó con el holocausto en el altar. Acercó la ofrenda del pueblo, tomó el chivo de la ofrenda por pecado que era del pueblo, lo degolló e hizo la expiación como el primero. Acercó el holocausto y lo hizo como su instrucción. 17. Acercó la oblación, llenó su palma de ella y la quemó en el altar. Aparte de la oblación, el holocausto de la mañana, degolló el toro y el carnero del sacrificio de pacíficos que era por el pueblo. Le alcanzaron los hijos de Aarón la sangre a él y él la vertió en el altar alrededor.
a los sebos del toro y del carnero la cola, el sebo que cubre las entrañas, los riñones y la membrana que está sobre el hígado. Colocaron los sebos en los pechos y quemó los sebos en el altar. A los pechos y a la pantorrilla derecha meció Aarón en elevación delante del Eterno, tal como ordenó Moshe. Se dan cuenta que constantemente está diciendo y puntualizando tal como ordenó el Eterno o tal como había ordenado Moshe. Cuando dice esta expresión, tal como ordenó, está diciendo que no se salió del parámetro ni a un lado ni al otro, no añadió ni quitó, sino hizo exactamente lo que se había sido ordenado. Eso es la constante en los korbanot. Eso es la constante en la enseñanza de los sacrificios que son encendidos en el altar, que todo se tiene que hacer como lo ordenó el Eterno. Recuerda, obediencia a medias no es obediencia. O se obedece como lo ordenó el Eterno o no se obedece. Porque obediencias a medias o a tu manera o como tú pienses no es obediencia. Verso 22. Alzó Aarón sus manos sobre el pueblo y los bendijo, y bajó de hacer la ofrenda por el pecado, el holocausto de los pacíficos. Entraron Moshe y Aarón a la tienda de reunión, salieron y bendijeron al pueblo. Entonces se mostró la gloria del Eterno, vino la Shekinah a todo el pueblo. 24. Sí se dieron cuenta cómo no había bajado la Shekinah sobre todo el pueblo, sino hasta que se purificaron de sus impurezas y de sus pecados. Ya que quedan limpios a través de estos korbanot, ahora sí viene la Shekinah y puede habitar con ellos. Verso 24. Salió un fuego de delante del Eterno y consumió sobre el altar el holocausto y los cebos. Vio todo el pueblo y loaron y cayeron sobre sus rostros. Vamos a ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Ya Aarón hizo todo lo que tenía que hacer en cuanto a los toros, en cuanto a los caprinos, ya el cebo lo puso en el altar, recuerda que ya estaba encendido el altar, todo así tranquilo, se está llevando a cabo, se está quemando y de repente vino un fuego del cielo y en un 2x3 consumió todo. Entonces, imagínate ver eso. Todo el pueblo está a la expectativa, está cerca del Mishkan, se está inaugurando el Mishkan, se están haciendo por primera vez los holocaustos, están todos pendientes, nos vamos a purificar, de repente viene la presencia divina y después viene un fuego de parte del Eterno. No, hombre, rostro a tierra. El Eterno es un Dios verdadero, rostro a tierra. Vino un temor reverente para toda la comunidad, para toda la congregación, y entonces iban afirmándose en la fe en el Eterno. Verso 10, capítulo 10, verso 1. Tomaron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cada uno su brasero o su incensario. Pusieron en ellos fuego, colocaron sobre él sahumerio y acercaron delante del Eterno un fuego extraño, un Esh Sur, un fuego ajeno, extraño. Cuando se dice ajeno o extraño es porque no lo ordenó el Eterno, que no había ordenado el Eterno a ellos. 2. Entonces salió un fuego delante del Eterno que los consumió y murieron delante del Eterno. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló el Eterno diciendo, en mis cercanos me consagraré y frente a todo el pueblo me glorificaré. Vamos a tratar de traducir esto porque está medio rebuscadón. Vuelvo a leer el verso 3. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló el Eterno diciendo, ya que murieron consumidos en fuego Nadab y Abiú. En mis cercanos me consagraré, o sea, todos los que se acercan a ministrar las cosas santas para mí, esto era los Coanim, esto era la descendencia de Aarón, me consagraré. O sea, la manera en cómo ellos me obedezcan y me sirvan, van a causar que el pueblo, que y enfrente a todo el pueblo me glorificaré. Van a causar que el pueblo alabe, glorifica, obedezca y tema al Eterno. Vamos a ver, el principio. El principio es, si los líderes están consagrándose y están obedeciendo al pie de la letra todo lo que ordené, van a causar que el pueblo
esté glorificando, alabando, ensalzando, enalteciendo, teniendo al Eterno correctamente. Es la motivación que van a causar los líderes, en este caso los sacerdotes, hacia el pueblo. Si lo hacen bien, los sacerdotes, va a haber una buena y correcta reacción de parte del pueblo. Por eso es que fue necesario este ejemplo de disciplina para con Nadab y Abiú, porque no estaban obedeciéndose, no sé, se les subió a la cabeza eso de que ya eran Kohanim y que iban a ser después de Moshe los más importantes. Tal vez se les subió a la cabeza y dijeron, pues ahora nosotros vamos a ofrecer lo que nosotros queramos. Tal vez dijeron, vamos a inventar nuestra propia religión, no sé. La cosa es que dijeron, quítate que ahí te voy y vamos a hacer algo que no ordenó Moshe y por lo tanto ahí vamos. Viene este ejemplo, los consume a fuego y viene la expresión, los que se acerquen a mí a servirme van a causar que el pueblo me glorifique. Por lo tanto, lo tienen que hacer correcta y perfectamente. En base es la revelación y la responsabilidad, es la exigencia de parte del Eterno para contigo o para conmigo. Vamos a ver. A los Juanín se les dio bastante responsabilidad y por eso se les exigió perfecta obediencia y no añadir y no quitar. ¿No me obedeces? Necesitamos un ejemplo para que nadie más se le ocurra hacer lo que vas a hacer tú. Fuego. Y entonces el pueblo temió. Nadie más puede hacer esto más que los sacerdotes. Fue un mal necesario, porque a partir de ahí ya nadie más se acercó al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo, que fue el lugar donde entraron. No es que los Nadab y Abiú iban en el patio, no. No es que iban al lugar santo donde estaba la menorá, no. Ellos entraron hasta el lugar santo santísimo, al Sactum Santorum, al lugar santísimo, donde está el arca. Y llevaban su incenciario y iban a hacer no sé qué. Y fue ahí donde murieron. Entonces, aprendemos, o se obedece al Eterno como Él dijo, o no se obedece, porque si no vienen los ejemplos. Verso 2. Verso 3. Entonces dijo Moshe a Aarón, esto es lo que habló el Eterno, diciendo, en mis cercanos me consagraré, y frente a todo el pueblo me lo glorificaré, y Aarón permaneció callado. Ya ni para ponerse a gritar, a decir, ¿cómo es posible? 4. Entonces llamó Moshe a Mishael, a Etzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, familiares de Aarón, pero no eran Coanim, y les dijo, acérquense, levanten a vuestros hermanos, o sea, los que estaban muertos calcinados, de delante del Sacta, o sea, del lugar santísimo, hacia afuera del campamento. Y ellos se acercaron y los levantaron con las túnicas de ellos hacia afuera del campamento, tal como había hablado Moshe. Dijo Moshe a Aarón y a Eleazar e Itamar, hijos de él, los que quedaron. ¿Quiénes quedaron? Eleazar e Itamar. Dice, a vuestras cabezas no les dejen crecer el cabello, o sea, no se van a dejar crecer el cabello largo como si fueran mujer, largo. Y a vuestras vestimentas no rasguen para que no mueran. Recuerden que es una cultura, era algo cultural, usos y costumbres, que cuando alguien se sentía sumamente afligido, pero sumamente afligido, rasgaba sus vestimentas. ¿Dónde viene aquí la muestra de la aflicción? Porque si tomamos en cuenta que la mayoría de las personas solo tenían lo que traían puesto, rasgar su vestimenta era casi, casi como quedarse desnudos. Entonces, hay algunas películas muy bonitas que están muy apegadas a lo cultural. Cuando son unas películas, no me acuerdo cómo se llama la película, donde reflejan la vivencia de Shaul de Tarso, de Pablo, y en algunas de las escenas se ve que él se rasga las vestimentas en señal de duelo. Para la siguiente escena se ve que ya la cosió y ya tienen como 3 o 4 cosidas por ahí. O sea, eso reflejaba
verdaderamente los usos y costumbres de ese entonces. Porque hoy en día, si tú quieres hacer lo mismo, agarras tu playera, la que llevas puesta, ay, no, es que se murió fulano de tal, un familiar, lo que tú quieras, lo aleno. Nos fue mal en el negocio, lo aleno. Rasgas tus vestimentas, bueno, ya para mañana ya tienes otra playera. Obvio que la que rasgaste ya la tiraste. O sea, usos y costumbres. Entonces, aquí les está diciendo Moshe Aarón, miran, ustedes son sacerdotes, no se dejen el pelo largo como la mayoría y no rasguen sus vestimentas por nadie, ¿sí? Recuerda que la mayoría era por luto. No van a rasgar sus vestimentas, son vestimentas sacerdotales, son vestimentas únicas, especiales, consagradas. Así que ustedes no rasgan sus vestimentas y para que no mueran. Y sobre la congregación, porque si hacen eso, no vaya a ser que se enoje el Eterno sobre la congregación, ¿sí? Pero vuestros hermanos, todos los demás, todas las demás tribus, toda la casa de Israel, llorarán el incendio que ha encendido el Eterno. O sea, llorarán a los dos muertos, Nadab y Abiú. 7. De la entrada de la tienda de reunión no saldrán. No pueden ir a seguir el séquito donde lo van a enterrar. No sea que mueran, porque el aceite de unción del Eterno está sobre ustedes. E hicieron tal como la palabra de Moshe. Nombre, subrayenlo porque aquí hay una enseñanza para nosotros. Verso 7. Vamos al verso 7, vamos a analizar esto que hay una enseñanza para nosotros. Entonces, vamos a entender lo que está pasando. Nadab y Abiú entran sin permiso, sin orden, y quieren hacer lo que quieren en el lugar santísimo. Viene fuego del Eterno, son consumidos. Obvio que su padre Aarón y sus hermanos son dos muertos familiares, necesitaban hacer luto, llorar, pero se les dice a ustedes no, ni dejan su pelo largo como es costumbre de los lutos, ni rasgan sus vestimentas como es costumbre del luto, porque ustedes tienen el aceite de la unción sobre ustedes, no sea que mueran. Ahí está la enseñanza. A ver, vamos a ver. Nos has hecho reyes y sacerdotes, como Aarón, Eleazar e Itamar. Hasta ahí vamos, pero lo estamos aplicando a nosotros. Nos has hecho reyes y sacerdotes, somos sacerdotes. Bien. ¿Qué es lo que no tenemos que hacer? Comportarnos como los de afuera. No te dejes largo el pelo, o sea, en el sentido de no copies lo de afuera, ¿ok? Obvio, las mujeres se lo pueden dejar largo. Este, no copies lo de afuera. No rasgues tus vestimentas. No manches tus vestimentas. No rompas tus vestimentas. ¿Qué representan las vestimentas en las cuestiones espirituales? Tu vida, tu manera de proceder, tu obediencia a los mandamientos, tus justicias. ¿Sí? Bien. Entonces, no dejes de obedecer los mandamientos, en otras palabras. Porque el aceite de la unción está sobre ti. ¿Quién me traduce esa palabra, esa expresión? ¿Qué significa el aceite de la unción está sobre ti? Aplicándolo a nosotros. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Voy a abrir el micrófono. ¿Listo? ¿Quién me dice qué significa? Porque el aceite de la unción está sobre mí, sobre ti. Exacto. Exactamente. Cuando nosotros venimos al conocimiento del Dios Altísimo a través de Yeshua de Nazaret y hacemos la tevilá, y tenemos la tevilá del agua y la tevilá en el Ruach, viene el Espíritu Santo, el Espíritu que santifica, el Ruach HaKodesh, sobre nosotros. Somos ungidos. ¿Qué significa la unción? Ser apartado para el uso exclusivo del Eterno. Ya no somos más del mundo, ya no pertenecemos más a las cosas de allá. Ahora somos gente, un pueblo único y especial. Porque, ya que lo entendiste, no te comportes como los de allá, no te vistas como los de allá, no hagas lo que ellos hacen, porque estás consagrado para el Eterno, porque el Ruach HaKodesh está en tu vida. Porque si se te ocurre la grandiosa y genial idea de hacerlo de allá, rasgar tus vestimentas, lo que tú quieras. ¿Qué dice? Verso 7. De la entrada de la tienda de reunión no saldrán, no te salgas
de la cobertura de Morelisha. Ah, no, no es cierto. No, no te salgas de la cobertura del Eterno, ¿sí? No te salgas de la cobertura del Eterno. No te salgas de tenerlo contento. No te salgas de obedecer al Eterno. No te salgas al mundial. No te salgas a regresarte como el perro al vómito, ¿ok? No sea que muera. Si lo ves así, aquí nos está diciendo claramente, y a ver si no me meto en problemas, la salvación no se pierde, quien se pierde es uno. Quien pierde esa salvación es uno. Si lo ves así, es lo que nos está diciendo. Si tú haces como los de afuera, menosprecias la unción que tienes, el aceite que ha sido regado en ti, y te sales fuera de la cobertura del Eterno y te regresas como el perro al vómito, a la maldad, a la idolatría, a la vana manera de vivir, sin Dios, sin pactos y demás, que no sea que muera, no solo físicamente, sino eternamente. Porque el aceite de unción del Eterno está sobre ustedes y entonces obedecen. Y dice, e hicieron tal como la palabra de Moshe. Pongan atención en eso, lo volvemos a recalcar. Constantemente nos está diciendo esta parashá y las pasadas, se hizo exactamente como ordenó. ¿Quién? Moshe. No porque Moshe hubiera ordenado como tal. Bueno, sí lo ordenó, pero no fue él. ¿Quién fue? Hashem. Así se entiende. Entonces, obedecer a Moshe es obedecer al Eterno. Ojo, que es al único que podemos decir así, con excepción, obvio, de nuestro Maestro de Justicia. Obedecer a Mashiach es obedecer al Eterno. De ahí en fuera, nadie más podría adjudicarse tal eh, distinción o estatus. Pero por desfortuna, en el mundo judío sí se hace. Lo que ordenó el rabino fulano de tal es ley. Y es como si lo hubiera ordenado Dios. ¿Sí? Ojo, eso es lo que no debería de ser. Entonces, así se hace, como el Eterno ordenó. No más, no menos. Verso 8. Habló el Eterno a Aarón diciendo, vino, y viene más instrucción para Aarón. Vino de licor. No bebas. Ah, bueno, ya, entonces ya. Todos vámonos a devolver las botellas de vino. No. Vean en el contexto. Ni tú ni tus hijos que están contigo. Cuando, y aquí viene la clave, Aarón y sus hijos pueden tomar vino, pero no pueden tomar vino cuando vengan a la tienda de reunión para que no mueran. Ley perpetua para vuestras generaciones, para diferenciar entre lo sagrado y lo profano, entre lo impuro y lo puro, para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes. Son las 6 de la mañana. Yo creo que es demasiado trabajar. Para enseñar a los hijos de Israel todas las leyes que ha hablado el Eterno a ellos por medio de Moshe. Vamos a ver. Esto lo dice claramente Shaul de Tarso y lo explica a Timoteo y a Tito. En estas dos cartas encontramos una instrucción especial de Shaul de Tarso diciendo que los, los líderes, los obispos, los diáconos, los que van a dirigir la comunidad, no sean dados al vino. O sea, pon atención, no es que no tomen vino, sino que no sean borrachos. Ya sabemos quién es un borracho. Alguien que no puede someter su deseo de limitarse a tomar. Alguien que está absolutamente cautivo al licor. Esos son los que no deben de ministrar. Y nos explica aquí el por qué. Porque cuando alguien toma vino, licor, se emborracha, no está lúcido para poder ejercer la diferencia entre lo puro y lo impuro.
ni tampoco está apto para enseñar a los hijos de Israel las leyes del Eterno. Entonces, aquí viene el principio. Cuando se va a ministrar, cuando se va a enseñar, cuando se está enseñando el Shabbat, los líderes, cuando van a enseñar a alguien en alguna casa, va a ministrar algún estudio, cualquier cosa, prohibido tomar licor con anterioridad. O sea, ir con aliento alcohólico, ir alcoholizado o mucho menos borracho. Ojo que no está diciendo que sea pecado tomar licor, no, solo está diciendo cuando vayas a ministrar lo santo, no tomas vino. Sencillo como eso, ¿sí? Cuando vas a enseñar, cuando vas a ministrar, cuando vas a hacer alguna, hermano, ¿qué hago? Fíjese que me pasó esto, el otro, ¿sí? Cuando se va a dar algún tipo de consejo, no se puede estar bajo los influjos del alcohol. Que justamente repitiendo lo que decimos con respecto a Shaul de Tarso y a Timoteo y a Tito, fue lo que les estaba diciendo, que los líderes no sean dados al vino, no que no tomen, sino que no sean gobernados por el licor. Verso 12. Habló Moshe a Aarón y a Eleazar e Itamar, sus hijos que quedaban. Tomen la oblación que sobra de las ofrendas ígneas al Eterno y coman la oblación de galletas sin levadura junto al altar, porque sagrada de sagradas es ella. La comerán en un lugar sagrado porque tu parte y la parte de tus hijos es ella de las ofrendas ígneas del Eterno, pues así fui ordenado. Al pecho de elevación en la pantorrilla de donación comerán en un lugar puro, tú, tus hijos y tus hijas contigo, porque tu parte y la parte de tus hijos te fueron dados del altar. Recuerden que ciertos sacrificios, ciertas partes iban a comida de los sacerdotes. De las ofrendas pacíficas de los hijos de Israel, la pantorrilla de donación y el pecho de elevación sobre las ofrendas ígneas de los cebos traerán para mecerla en elevación delante del Eterno, y será para ti y para tus hijos contigo por ley perpetua, tal como ha ordenado el Eterno. Algo así como si lo podemos traducir en alguna expresión, que los siervos que están ministrando son dignos de su alimento. Lo que ya se conoce comúnmente como la expresión, el buey no pondrás bozal al buey que trilla. De eso mismo que está ayudando a cosechar el buey, lo debes de dejar comer. Ese es el principio. Que los que ministran el evangelio vivan del evangelio, como lo diría Shaul de Tarso. Ese es el principio. Verso 16. Sobre el chivo de la ofrenda por el pecado inquirió Moshe, pero he aquí había dicho quemado, había sido quemado. Vuelvo a repetir el 6. Sobre el chivo de la ofrenda por pecado inquirió Moshe, pero, o sea, fue a preguntar Moshe, fue a preguntar, ¿qué pasó con la ofrenda por el pecado? A ver, ¿qué pasó? Se lo tenían que comer los sacerdotes. Pero he aquí que había sido quemado. O sea, no se lo comieron, lo quemaron. Entonces se enojó con Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, que quedaban diciendo, ¿por qué no han comido la ofrenda por pecado en un lugar sagrado? Porque sagrado es ella. A ella dio para ustedes para perdonar el pecado de la congregación, para expiar por ellos delante del Eterno. He aquí no fue traída su sangre al Sactán o al lugar santísimo en el interior. Entonces debían haberla comido en un lugar sagrado, tal como ordené. Entonces contestó Aarón a Moshe, ¿acaso ellos acercaron hoy sus ofrendas por pecado y sus holocaustos delante del Eterno? Sino yo, pero como me han ocurrido estas cosas, si hubiese comido hoy de la ofrenda por pecado, ¿acaso hubiera sido bueno a los ojos del Eterno? Te lo digo en otras palabras. El pueblo trajo su ofrenda. Nosotros hicimos nuestro trabajo, pero porque se murieron mis hijos, o sea, no soy de palo, no soy de piedra. A pesar de que no puedo llevar el luto como todo el pueblo lo lleva, de rasgarme los vestimentas, dejarme el pelo, y salir del templo del Mishkan para ir a enterrarlos. A pesar de que no puedo hacer eso, ¿acaso no me duele en mi corazón haber perdido mis dos hijos? Voy entonces a estarme gozando comiendo, porque recuerda que la comida trae gozo. Una manera que el Eterno diseñó de que el hombre se alegrara o se gozara es comiendo. El hombre se alegra comiendo. Bueno, entonces, dice Aarón, ¿me voy a alegrar comiendo siendo que se murieron mis dos hijos? Eso es lo que está diciendo en otras palabras Moshe. Verso 20, y dice,
oyó Moshe, pues digo, no, pues sí tienes razón, pues estás de luto y esto, y pareció bien a sus ojos, y ya no le siguió reclamando. Pero fue la única vez. Ya después tuvo que cumplir con el mandamiento de comerse lo que le correspondía en un lugar santo. 11.1. Bien, 11.1. En 11.1 ya viene un punto y aparte, ya viene un cambio de tema y ahora viene el tema necesario de, muy bien, vamos a ver, estamos hablando de sacrificios, de holocaustos, de lo que podemos comer, de la sangre, del cebo, de todo eso. Ahora vienen los animales. ¿Qué animales podemos comer y qué animales no podemos comer? Entonces, viene el capítulo 11, verso 1. Ahorita vamos a darle lectura a todo, a toda la parashá como tal, y por la tarde nos vamos a ir a las diapositivas a explicar algunos pasajes que, que muy comúnmente nos enseñaron, eh, que afirmaban que ya no, que ya podíamos comer de todo. Los vamos a analizar por la tarde y vamos a ver los ejemplos para quienes no conozcan los animales que se van a mencionar aquí. Así que ahorita vamos a dedicarnos a la lectura y por la tarde vamos a hacer la explicación de cada uno de esos animales y de los versos claves. ¿Ok? Capítulo 11, verso 1. Dice, vamos a ver, permítame tantito. Capítulo 11, verso 1. Por favor, Gerardo Mateos, nos hace el favor de leer del 11.1 al 8, del 11.1 al 8, por favor. Vamos a ver si está. Bien, estará por ahí nuestro José Amarillo. Aquí Del 11 estoy. a 1, amor, del 1 al 8. A ver, Aquí estoy. permítame tantito. Vamos a ver. Sí, por favor, hermano José Amarillo, del 11.1 al 8, por favor. Adelante. Habló Adonai a Moshe y a Aarón diciéndoles: Hablad a los hijos de Israel, decidle: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, estos comeréis. Pero los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos: el camello, porque rumia, pero no tiene pezuñas, porque no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo, porque tiene pezuña y es de pezuña hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundo. Bien, gracias. Estará por ahí nuestro Uriel. Estará por ahí. Estará nuestro Osiyahu. Shalom, Ross. Por favor, del 9 al 12. Adelante. A este comerán de todo lo que está en el agua, todo el que tiene aleta y escama en el agua, en los mares y en los ríos, a ellos comerán. Todo el que tiene aleta y escamas en los mares y en los ríos, de todo reptil de agua y de toda vida animal que está en el agua, abominación son ellos para ustedes.
y abominables serán para ustedes. De su carne no comerán, y a sus cadáveres abominarán. Todo aquel que no tiene aleta y escama en el agua, abominable es él para ustedes. Bien. Del verso 13 al verso 21, por favor, hermanita Betty Cepeda. Del 13 al 21. Amén. A estas abominarán de las aves. No serán comidas, abominables son el águila, el ocifrago, el buitre, el milano, el aguilucho será según su especie. Todo cuervo según su especie. El avestruz, el halcón, la gaviota, el gavilán según su especie. El mochuelo, el somormujo y el búho, la lechuza, el pelícano, el albanto, la cigüeña, el herón, según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo reptil volador que anduviere sobre 4 patas, abominación es él para ustedes. Pero a este comerán de todo reptil volador que anduviere sobre 4 patas, que él poseyere otras patas por encima de sus patas para brincar con ellas sobre ellas. Amén. Del verso 22 al verso 28, por favor, Nahum. Sí, Moré. Del 22 al 28. A estos de ellos comerán el arvé según su especie, el solam según su especie, el jargol según su especie y el jagab según su especie. Todo reptil volador que él tuviere 4 patas, abominación es él para ustedes. Con estos serán impuros ustedes. Todo el que tocare sus cadáveres quedará impuro hasta la noche. Todo el que portare de su cadáver lavará sus vestimentas y quedará impuro hasta el anochecer. Toda bestia que tiene hendida la planta, pero no tiene hendida la pezuña o no rumia, impuros son ellos para ustedes. Todo el que los tocare quedará impuro. Todo lo que anduviere sobre sus plantas, de todo animal que camina sobre 4 patas, impuros son ellos para ustedes. Todo el que tocare sus cadáveres quedará impuro hasta el anochecer. El que portare sus cadáveres lavará sus vestidos y quedará impuro hasta el anochecer. Impuros son ellos para ustedes. Amén. Gracias. Amén. Del verso 29 al verso 31, por favor, hermanita María Eugenia. Del 29 al 31. Del 29. Y estos serán para ustedes impuros de los animales rastreros que se arrastran sobre la tierra: la comadreja, el ratón y el sapo según su especie, el erizo, el camaleón, el lagarto, la lagartija y el topo. Estos son los impuros para ustedes de todo animal rastrero. Todo el que lo toque cuando estén muertos quedará impuro hasta el anochecer. Amén. Gracias. Del verso 32 al verso 38, por favor, hermanita Betty Vázquez. Del 32 al 38. Sí, María. Todo aquel sobre lo que caiga algo del cadáver de estos animales, ya sea un objeto de madera o un vestido o piel o saco o cualquier instrumento de trabajo, deberá enjuagarse y se quedará impuro hasta el anochecer. Después de eso, quedará limpio. Toda vasija de barro en la que caiga alguno de ellos quedará impura, lo mismo que todo lo que haya dentro de ella, y se tendrá que romper la vasija. Todo alimento sobre el que caiga el agua de tales vasijas quedará impuro, y toda bebida que haya en ellas será impura. Todo aquello sobre lo que caiga parte del cadáver de estos animales quedará impuro. El horno y los hornillos deberán ser derribados, pues son impuros, y así deberán ser considerados. Sin embargo, las fuentes de las cisternas donde se recoge el agua se
considerarán limpias. Solo se considerará impuro lo que haya tenido contacto con los cadáveres. Si alguna parte de los cadáveres cae sobre alguna semilla que vaya a sembrarse, la semilla se considerará limpia. Pero si la semilla estaba en remojo y algo de los cadáveres cae sobre ella, deberán considerarla impura. Hasta ahí. Sí, gracias. Amén. Del verso 39 al verso 42, por favor, hermanita Consuelo Torres. Del 39 al 42. Amén, amén, amén. Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastre sobre la tierra es abominación, no se comerá. Todo lo que anda sobre el pecho y todo lo que anda sobre 4 o más patas, de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comerás, porque es abominación. Gracias. Hermanita José, hermanita Josefina, ¿estamos? Por favor, del verso 43 al 47. No harán abominables vuestras almas con todo animal rastrero que se arrastra. No se impurificarán con ellos, quedando impuros con ellos, porque yo soy el eterno Elohim vuestro. Se consagrarán y serán santos, porque santo soy yo. No hagan impuras vuestras almas con algún animal rastrero que se arrastra sobre la tierra, porque yo soy el eterno que los hice subir de la tierra de Egipto para ser para ustedes por Elohim. Serán santos porque santo soy yo. Esta es la ley de la bestia, del ave, de toda alma viva que se mueve en las aguas y de todo animal que se arrastra sobre la tierra, para diferenciar entre el impuro y el puro, y entre el animal que se permite comer y el animal que no se debe comer. Amén. Amén. Muchas gracias. Bien, pues esperemos hayamos podido ir poniendo atención en las instrucciones, porque aquí está todo el mensaje de no solo lo que se puede y no se puede comer, sino cómo se debe de proceder cuando hay un cadáver de algún animal, tanto inmundo como puro, tanto tajor como tamé. Algo que hay que denotar es cierta traducción que tenemos en los que usamos la versión de la editorial Jerusalén. Los que usamos esta versión que viene del hebreo al español directamente y que tiene una traducción y comentario por Jacob Huerín, que es esta, a ver si se ve, esta que tenemos aquí. Los que usamos esta traducción, hay una palabra que como que no cuadra mucho y es por la traducción. Cuando empieza en el capítulo 11 a hablar acerca de los animales, se dieron cuenta que usó reptil, la palabra reptil. Y que inclusive más adelante dice reptil volador. Bueno, ya como conocedores un poco del tema, pues realmente no hay reptiles voladores. Hay como 2 especies de lagartijas, las certilios, que suben a los árboles, extienden sus patas y tienen una membrana entre sus patas delanteras y su dorso, causando lo que hace la ardilla voladora, que también se le dice ardilla voladora, pero hace exactamente lo mismo. Realmente no vuelan, lo que hacen es planear. Bueno, entonces, reptiles voladores en sí no existen. Lo que existe es como 2 especies de lagartijas que planean de esta manera, como la ardilla voladora, que tampoco vuela la ardilla. Pero bueno, entonces, ¿por qué mete la palabra reptil? Vámonos al original de la palabra de reptil, que es sheretz. Sheretz. La palabra que fue traducida como reptil, sheretz, es la palabra que tiene ciertas acepciones como
animal que se arrastra. ¿Qué significa sheretz? Animal que se arrastra. También significa insecto, también significa reptil y también significa insecto alado. ¿Sale? Entonces, aquí esta traducción tomó siempre la palabra reptil, pero en el contexto debió de haber traducido, dependiendo del momento, debió de haber traducido insecto o insecto alado o animal que se arrastra. Y entonces hubiera sido más entendible la narrativa, pero todo lo puso como reptil. Entonces, dependiendo del contexto donde encuentren reptil, se puede decir que es insecto alado, insecto, animal que se arrastra o reptil como tal. Si tomamos en cuenta tal vez la etimología de la palabra reptil, tiene que ver con un animal que repta, no necesariamente un de los que tienen escamas, sino un animal que repta. ¿Qué animal repta? Los que andan en el piso. Arañas, cucarachas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Así que dentro de esa expresión reptil entran todos esos, aunque lo tradujeron como reptil. Cuando vuelvas a hacer vuelvas a leerlo, léelo así. Quita la palabra reptil y pon cualquiera de estas acepciones y lo vas a comprender un poquito más. Segunda cosa, con la cual vamos a profundizar en la tarde. La palabra abominable, y no es el de las nieves, la palabra abominable es la palabra hebrea sheketz. Sheketz. Esa palabra sheketz se traduce como nauseabundo, sucio, repugnante, ídolo e idólatra. ¿Ok? Eso nos va a dar toda una enseñanza que viene las leyes del Kashrut muy yuxtapuesto al tema de la idolatría. Lo que se puede y no se puede comer está muy, muy pegado con el tema de la idolatría. Porque la expresión abominable, por ejemplo, vamos a regresar al verso 11:13, al capítulo 11:13. Vayan al 11:13 y ahí tenemos la palabra dos veces, sheketz. Dice el 11:13. A estas abominarán, sheketz, de las aves, no serán comidas. Sheketz, abominables son, y comienza el águila, el ocifrago, que es el quebrantahuesos, nada más que aquí es conocido en esa región como ocifrago, pero es el quebrantahuesos, el buitre, el milano, que es conocido también como el azor, el aguilucho, que es conocido como el gallinazo, según su especie, todo cuervo, su especie, el avestruz, y el avestruz también tiene algunos primos del avestruz. Está el ñu que es muy conocido, parecido al avestruz. El halcón, la gaviota, el gavilán, según su especie, el mochuelo, que es conocido como el ibis, el somormujo, el búho, la lechuza, el pelícano, el abatano, la cigüeña, el herón, según su especie, la bubilla, el murciélago, etcétera. Entonces, todos esos son sheketz, abominables. Quita abominable y pon repugnante, pon sucio, pon nauseabundo y pon ídolo o idolatría. Por la tarde vamos a explicar bien qué tiene que ver esta conexión de estos animales con la idolatría y lo que podemos y no podemos comer, porque hay una enseñanza grande. Solamente las adelanto. Cuando hablamos de algo repugnante, abominable, aborrecible dentro del contexto judío, hay dos temas principales: la idolatría y la comida. Cuando estamos hablando que un judío abomina, le es repugnante la idolatría y la comida. Obvio, la comida que no se debe de comer. Y qué interesante que en la mayoría de los lugares donde se vende comida, también hay idolatría. Ejemplo, en la mayoría de las carnicerías, todos los carniceros tienen ahí en su negocio un altarcito de idolatría. En la mayoría de los lugares donde son recauderías, donde venden verdulerías, ahí en tu colonia, en mi colonia, ahí a la tienda de la esquina y todo eso, la mayoría donde venden comida también tienen
su altarcito. Porque la mentalidad es, pongo mi altarcito para que me bendiga y me ayude en las ventas, ¿cierto o no? Entonces, está íntimamente relacionado estos dos temas. Por eso es que la expresión sheketz, abominable, y en el contexto nos está hablando de los animales, pero también tiene que ver con idolatría o con ídolos. De tal manera que el judío tiene esta expresión y esa mentalidad de tan abominable es el comer cerdo, tan abominable es comer conejo, tan abominable es comer camarón, como la idolatría. Repudio total. Esa es la mentalidad del pueblo judío. Que nosotros, hasta cierto punto, ya que lo ves así, cuando vas caminando en el mercado y ves un altarcito, que en todos los mercados hay un altarzote ahí puesto por los católicos que están ahí, tú lo ves, te volteas, tú dices, ay, qué horror, ¿no? Ya lo aborreces. Y si puedes irte por otro lado, te vas por otro lado. Y cuando pasas junto a un puesto de carnitas, ahí tienen su cazote, ahí están friendo los chicharrones y todo eso, dices, ay, qué asco. Porque ya inclusive ya el olor de la carne de cerdo que se está cocinando ya te causa asco. Bueno, en mi caso, no sé, en la mayoría. Este es el tema. Sheketz, aborrecible, nauseabundo, abominable, ¿sí? Tiene que ver el alejarnos, el apartarnos. Porque así como la idolatría lleva cautivo nuestro espíritu, nuestra devoción, nuestra alma, nuestras emociones, lleva cautivo la idolatría a los demonios, así lo que comemos lleva cautivo nuestra ansiedad, nuestro deseo hacia lo inmundo. Cuando alguien está acostumbrado a comer carne de cerdo, ya es una ansiedad, ya es un deseo desmedido de querer comer cuando ve los taquitos de árabes, cuando ve las semitas ahí en las esquinas, cuando ve ahí las gorditas y las chalupitas con su manteca, o sea, ya es una ansiedad desmedida, ya es se va, ya no es un me detengo, no quiero, sino es se va, como un carro en pendiente sin freno. Así como el idólatra se va tras la idolatría sin freno, sin pensar en las consecuencias, sin ponerse a reflexionar en que ese yesito, esa madera pintada no es nada, así también el que se está acostumbrado a comer comida treifa, comida inmunda, se va. No se pone a pensar que eso que va a comer le va a causar un daño fisiológico y espiritual. Entonces, todo eso lo vamos a ver con tranquilidad por la tarde y vamos a ver los ejemplos en nuestras diapositivas. Pues hasta aquí tenemos, hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Un saludo cordial a todos, que pasen una excelente tarde de Shabbat, que puedan descansar y comer rico. Quien habló con ustedes, Morel Ishad, de la ciudad de Puebla. Shalom, shalom.